Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso completo de este lenguaje HTML. En este curso aprenderás este lenguaje de programación que es HTML desde cero hasta avanzado. Si tú eres nuevo en programación, o en este caso si tú eres nuevo en desarrollo web, es este punto desde donde debes iniciar a aprender estas herramientas para el desarrollo web, como en este caso es el lenguaje HTML. Si tú quieres aprender más sobre HTML o otros lenguajes sobre desarrollo web, en este caso si tú quieres aprender por ejemplo el desarrollo web como HTML, CSS y JavaScript, te voy a dejar en la descripción de este video mis cursos donde podrás aprender HTML, CSS y JavaScript. Como verás aquí hay una oferta de 9.99 que caducará en 4 días, así que si te interesa puedes aprovechar esta oferta. Y si también quieres aprender el desarrollo web con Python, también te voy a dejar en la descripción de este video mi curso completo de Python, donde también podrás aprender, si es que escoges esta opción, como HTML, CSS y Python, y también el desarrollo web con Python. Con esta pequeña introducción vamos a empezar con este curso. Lo primero que vamos a ver es qué es HTML. Y de hecho también te voy a estar dejando estos artículos. Si quieres aprender más sobre alguna etiqueta de este lenguaje de programación, pues lo tendrás aquí a mano estos artículos. Primero vamos a ver qué es HTML. HTML es un lenguaje de marcado. En este caso no es un lenguaje de programación como otros lenguajes como JavaScript o Java o Python o Go. En este caso, esto es un lenguaje de marcado. ¿Qué significa esto? Este lenguaje está basado en etiquetas. En este caso, con cada etiqueta nosotros le vamos a decir qué elemento va a ir de nuestro sitio web. Por ejemplo, dentro de una etiqueta está yendo, por ejemplo, el título principal, el párrafo, el subtítulo, entre otras cosas. Por ejemplo, si vemos aquí en este artículo de HTML, también vamos a ver como por ejemplo aquí enlaces, y estos enlaces también van dentro de una etiqueta. Todo esto lo vamos a estar aprendiendo en este curso. Entonces, el lenguaje HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. En este caso en inglés sería Hypertext Markup Language. Con HTML simplemente nosotros vamos a estructurar nuestro sitio web. No lo vamos a dar diseños, no le vamos a dar colores, nada. Simplemente vamos a estructurar nuestro sitio web. Para empezar este curso o para iniciar y a codificar o a realizar nuestras primeras aplicaciones, lo único que necesitas es un navegador, porque este lenguaje lo va a interpretar el navegador, y también necesitamos un editor de código. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. Si quieres aprender también cómo instalar este editor de código, también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Así que también te voy a dejar este preview, que es lo que vas a realizar al finalizar este curso. Este es un pequeño página web que simplemente lo vas a desarrollar con puro HTML, ya que para desarrollar sitios web, o en este caso para diseñar sitios web con diseños y estilos para que se vea bien, se utiliza CSS, pero en este caso vamos a ver simplemente el lenguaje HTML. Vamos a empezar con el lenguaje HTML. Vamos a crear nuestro espacio de trabajo y vamos a crear nuestra primera aplicación web, o simplemente vamos a imprimir el Hola Mundo en un navegador. Así que vamos a crear nuestro espacio de trabajo para ver la estructura base del lenguaje HTML. Vamos a dar la introducción a este lenguaje de HTML. Tú lo puedes crear donde te parezca mejor tu espacio de trabajo. Yo lo voy a hacer en mi disco C. Voy a crear una nueva carpeta. Esta carpeta se va a llamar Workspace, mi espacio de trabajo. Así que yo lo voy a colocar de esta forma. En inglés, de esta forma. Y dentro de esta carpeta voy a colocar el primero, que sería curso HTML. O simplemente voy a poner HTML. Puedo poner de mayúscula o de minúscula. Lo voy a dejar de mayúscula. HTML. Y ahora sí, vamos a empezar a ver el lenguaje HTML. De hecho, esta carpeta podemos abrir con Visual Studio Code para ya iniciar aquí el lenguaje HTML. Voy a poner clic derecho en la carpeta y voy a poner abrir con code para que se me abra esta carpeta desde Visual Studio Code. Si te aparece este mensaje, vamos a poner yes, que este es un folder o una dirección confiable. Y ahora sí vamos a crear nuestro primer archivo HTML. Este archivo le voy a llamar index
o lo puedes llamar como te parezca mejor. Por ejemplo, puedes poner holamundo.html. Yo le voy a poner index.html. Cuando pongo .html, como verás aquí, el icono que hemos instalado de IconTime, pues me dice que este es un archivo HTML. Y aquí tenemos que colocar la extensión de HTML para indicar que este es un archivo de HTML. Ahora vamos a crear una estructura base de este lenguaje HTML. En este caso, si estamos en Visual Studio Code, si ponemos HTML 2.5, lo que nos va a generar va a ser una estructura base del lenguaje HTML, en el cual algunas configuraciones ya vienen por defecto. Pero nosotros lo vamos a hacer desde cero y vamos a explicar cada una de ellas para qué sirve. Lo primero, si te has notado al momento de generar esto, es el doctype. El doctype, y acá ponemos HTML, esto va a indicar que esto es un documento HTML. Esta línea de código lo que indica, esto es un documento HTML. Ahora, dentro de un documento HTML vamos a trabajar con etiquetas y cada una de estas etiquetas tienen sus propias funciones. Por ejemplo, si ponemos aquí HTML, como verás, el editor me autocompleta la otra etiqueta, porque aquí esta es una etiqueta HTML, el cual se hace menor a mayor, luego de eso el nombre de la etiqueta y luego mayor a menor. Esta es una etiqueta de inicio y esta es la etiqueta de cierre. El etiqueta de cierre es casi lo mismo, pero más una barra diagonal. Entonces, aquí tenemos una etiqueta que tiene inicio y cierre. Y aquí tenemos otra etiqueta, pero esta no tiene inicio y cierre. Y así vamos a encontrar más etiquetas que no tengan inicio y cierre. Y otras etiquetas que sí tengan inicio y cierre. Ahora, ¿qué indica esta etiqueta HTML? Esta etiqueta HTML indica que dentro de aquí va a ir todo el documento HTML. Otra etiqueta que siempre vas a ver es el head. El head es la parte donde va a contener la configuración del documento HTML. Es la parte que no se va a mostrar en nuestro sitio web. Aquí va a ir las configuraciones como por ejemplo importar CSS, agregar las etiquetas meta, y muchas cosas más. Como colocar el título del documento, también va a ir aquí. Por ejemplo, podemos colocar el título del documento. Vamos a poner la etiqueta que se llama title. La etiqueta title lo que va a contener es el título del documento. Luego le vamos a agregar un elemento aquí. Primero vamos a pasarnos a la otra etiqueta, aparte de head, es el body. El body es la etiqueta que va a contener todos los elementos de nuestro sitio web. Entonces, este es lo que se tiene que respetar en un documento HTML. Primero, tiene que ir el HTML para indicar que es el inicio del documento HTML y aquí se finaliza el documento HTML. Ahora aquí tenemos la otra etiqueta head, que lo que indica es la parte lógica o la parte que no se va a ver en nuestro sitio web, contiene las configuraciones y acá inicia y aquí se termina. Y el body es lo que va a contener todo el contenido de nuestros elementos de nuestro sitio web. Aquí va a ir el encabezado, aquí va a ir las imágenes, los párrafos, todo. Por ejemplo, aquí podemos poner la etiqueta H1, que es para colocar el título principal. Aquí, por ejemplo, podemos poner Hola Mundo. Y ya está. Y ahora, ¿cómo ejecutamos este documento HTML? Pues simplemente podemos ejecutar en cualquier navegador poniendo la ruta donde está este archivo que es index.html. Pero si se acuerdan, nosotros hemos instalado un paquete que era Live Server, el cual podemos ejecutarlo directamente desde Visual Studio Code y se va a abrir en el navegador. Por ejemplo, en el navegador predeterminado. Por ejemplo, si hacemos clic derecho, vamos a poner aquí Open Live Server, o también puedes hacer clic derecho en el archivo y pones aquí Open with Live Server, abrir con Live Server. Vamos a hacer clic eso y automáticamente en tu navegador se va a abrir el index.html. Otra forma de ejecutar este archivo, si es que no lo tienes Live Server, puedes ir aquí a donde hemos creado la carpeta HTML y donde hemos creado el index.html. Y esto puedes poner abrir directamente y se va a abrir con el navegador
predeterminado que tienes configurado en tu sistema, o si no, puedes hacer clic derecho y puedes poner abrir con, y ahí puedes seleccionar el navegador con el cual quieres abrir, en este caso con Google Chrome. Entonces, por ejemplo, si yo abro desde aquí, haciendo doble clic, como verás aquí, me va a poner aquí, file, // disco C workspace html index.html. A diferencia con Live Server, pues se arranca desde un servidor. Entonces, con cualquiera de los dos tú puedes trabajar. Solo que cuando vas a trabajar de esta forma vas a tener que actualizar cada vez que tú modifiques, pero si estás trabajando con Live Server, pues se va a actualizar automáticamente. Como verás, aquí tenemos nuestra primera aplicación, el cual muestra Hola Mundo. Si nosotros regresamos a nuestro editor de código, agregamos más elementos, por ejemplo, un párrafo. Para poner un párrafo, pues aquí tenemos la etiqueta P. Y aquí, por ejemplo, podemos poner un párrafo. Esta es mi primer sitio web, por ejemplo. Vamos a colocar esto, vamos a guardar y vamos a regresar aquí al navegador. Como verás con Live Server, y aquí ya se veían los cambios que he hecho, que yo agrego un párrafo, y como verás la diferencia con la etiqueta H1 y la etiqueta P, pues es que la etiqueta H1, pues acá nos coloca un encabezado, y la etiqueta P es simplemente un texto simple, y acá en negrita, y esto es un texto simple. Pero no te preocupes, si quieres este texto más grande, pues lo puedes modificar con CSS, eso ya lo veremos más adelante. Y aquí vamos a ver la diferencia cuando ejecutamos con Live Server y el archivo. Por ejemplo, aquí no se han generado los cambios, así que tendríamos que actualizar para que se generen los cambios. Pero con Live Server ya se ha generado. Entonces, esto es la estructura base del lenguaje HTML que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, si regresamos aquí, en esta parte, pues aquí en el título del documento, que es esto, aquí me muestra index.html y aquí me muestra la ruta del servidor y index.html. Esto nosotros podemos cambiar, y si nosotros vamos aquí al buscador de Google, como verás aquí tiene un icono y acá dice Google, no muestre el archivo, no dice google.html. Nosotros podemos cambiar el título del documento. Por ahora vamos a cambiar el título del documento y no el icono, así que para eso aquí en el title habíamos dejado vacío. Por ejemplo, si vamos a colocar un título, por ejemplo mi web, vamos a poner aquí. Esta es la que se va a mostrar en vez de que se mostraba index.html. Así que si regresamos aquí, como verás aquí ya se ha generado el cambio y aquí como título del documento dice mi web. Y en esta parte sigue diciendo index.html, pero si actualizamos, como verás, dice mi web. De aquí adelante vamos a estar trabajando con Live Server, así que podemos cerrar esta. Y entonces de esta forma nosotros hemos conocido varias etiquetas como head, como body, que son las etiquetas que siempre van a ir. Y luego de eso las etiquetas como H1, que es para colocar el encabezado principal para un párrafo. Y title, que va dentro de head, para colocar el título del documento. Ahora vamos a ver los atributos en HTML. ¿Qué son los atributos en HTML y para qué sirven? Aquí hemos conocido las etiquetas. Ahora vamos a crear otro archivo. A este le voy a llamar atributos.html. Y los demás ya lo podría cerrar. Y ahora sí, vamos a generar automáticamente lo que ha generado la configuración por defecto Visual Studio Code. Así que simplemente vamos a poner HTML, vamos a seleccionar el HTML 2.5, para eso tú escribes HTML contra la espaciadora y se va a abrir esta ayuda. Vamos a generarlo y en este caso prácticamente están las etiquetas que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, está el doctype para indicar que este es un documento HTML, está el inicio de documento HTML con la etiqueta HTML, está el head y el body. Y también cada una de estas etiquetas están respectivamente con sus etiquetas de cierre. Ahora vamos a ver otra etiqueta aquí, que es la etiqueta meta. Y de hecho hay 3 etiquetas meta. Y también está la etiqueta title para colocar el título del documento. Por ejemplo, aquí puedo poner página de Alex de esta forma
Ahora vamos a ver qué son los atributos. Los atributos se colocan dentro de las etiquetas y estos atributos ya existen definidos y tienen que ser tal cual. Por ejemplo, aquí vamos a ver el primer atributo que es lang. Lang indica en qué idioma está escrito nuestro documento HTML. Y esto va dentro de la etiqueta HTML. Como verás, aquí está el inicio de la etiqueta, que es menor mayor. Viene el nombre de la etiqueta, que es HTML. Y luego de eso viene un atributo con su respectivo valor. El atributo es lang y su valor es el que está entre comillas, que es em. Y recién cierra la etiqueta de inicio. Entonces, todos los atributos se colocan en la etiqueta de inicio para configurar o para agregar más funcionalidades a una etiqueta. Por ejemplo, en este caso, como dije, este lang sirve para indicar en qué idioma está escrito nuestro documento HTML. Si tal cual guardamos y ejecutamos con Live Server, como verás aquí se abre página de Alex. Y en este caso, cuando se abre, aquí me aparece un alert, esto pasa en Google Chrome, en el cual me está diciendo que si quiero traducir de inglés a español. Este mensaje me aparece porque mi Google Chrome está configurado en español. Mi documento HTML está diciendo que la página esté escrito en inglés. Este en es un valor que viene ya definido para indicar que el documento HTML está escrito en inglés. Ahora, si nosotros queremos indicar que este documento está escrito en español, simplemente vamos a poner es. Y así vamos a indicar que el documento está escrito en español. Ahora, si regresamos aquí, actualizamos, ya no nos va a aparecer ese mensaje que nos pedía o que nos salía diciendo que si queremos traducir de inglés a español. Ahora aquí vamos a ver las etiquetas metas. Estas son una de las etiquetas que no tienen etiqueta de cierre. Si te has fijado, aquí está la etiqueta meta, tiene un atributo y su valor, pero no tiene una etiqueta de cierre. Es una de las etiquetas. Vamos a estar explorando más etiquetas de este tipo que no tienen una etiqueta de cierre, como body o como head o como HTML o como title, porque title tiene etiqueta de cierre. Estas son las configuraciones para nuestro sitio web. Esta configuración que tiene el valor UTF-8 es una configuración para que nuestro sitio web acepte caracteres especiales como ñ o tilde. Normalmente, si no colocamos esto en Google Chrome, si lo borramos, por ejemplo, aquí voy a poner un H1 y le voy a colocar una ñ. Ahora, si yo voy aquí a mi página, pues aquí hay normal una ñ. Ahora, si yo lo borro esto, también va a funcionar normal. Por ejemplo, regreso aquí y me muestra una ñ. ¿Por qué? Porque en Google Chrome normalmente te funciona esto. Pero si tú todavía tienes algún navegador antiguo, por ejemplo como Explorer o algún navegador que si no pones esta configuración, pues no te va a salir como debe ser, o sea, no te va a funcionar. Si pones una ñ, te va a aparecer caracteres raros y si tienes un tilde, también te va a aparecer caracteres raros. Creo que yo tengo el navegador Internet Explorer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esta configuración y voy a ir aquí a mi archivo atributos que tengo aquí en mi carpeta HTML y voy a hacer clic derecho y lo que voy a hacer es poner abrir con Internet Explorer. Voy a abrir esto con Internet Explorer y aquí, por ejemplo, en esta parte, como verás, la ñ me aparece un carácter raro. Por ejemplo, si coloco una e con tilde de esta forma, también si actualizo aquí, este es para actualizar, también me aparece un carácter raro. Pero por ejemplo, si lo regreso la configuración, tal cual, la configuración de UTF-8, si yo actualizo, como verás, me muestra normal la ñ, ya no me aparece caracteres raros. Entonces es por eso que se coloca esta configuración. Ahora aquí también hay otra configuración en el cual viene http-equivalent y que sea compatible, y acá hay otro atributo con content el cual dice Internet Explorer igual a él.
Pues esta configuración, si deseas, puedes colocar, si no también, pero más o menos es para que sea compatible con Internet Explorer. Ahora la otra configuración, esta es un poco más compleja. Acá tiene un atributo name, el valor viewport y content. Acá hay una configuración más larga. Esta configuración es una configuración para que nuestro sitio web sea adaptable a dispositivos móviles. Entonces, de esta forma vamos a conocer más atributos. Por ejemplo, las etiquetas metas tienen más atributos. Ya más adelante vas a explorar más sobre estas etiquetas al momento de que desarrolles tu propio sitio web. Por ahora vamos a ver estos atributos, como el atributo lang, que es para configurar el idioma en que está escrito nuestro documento HTML, y el charset para colocar este código, o también hay otros códigos aparte de UTF-8, pero UTF-8 es para que acepte caracteres especiales como ñ, tildes, entre otros caracteres. Ahora vamos a pasar a ver los encabezados. En este caso estamos en el archivo atributos.html. Si deseas puedes crear otro archivo HTML. En este caso podemos poner encabezados. De esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente generar la estructura base del lenguaje HTML. Aquí también podemos poner encabezados. De esta forma. Uno de los encabezados y hemos visto que es la etiqueta H1 y de esta forma hay varios encabezados. De hecho hay desde H1 hasta H6. Ahora el encabezado más importante es el H1, así que aquí es donde va el título principal. Y hay una regla al momento de colocar los encabezados, es que el H1 solo debe haber una vez en un documento HTML. O sea, nosotros no podemos abusar del uso de H1, ya que simplemente va para el encabezado principal o para el más importante. Esto se enlaza con el buscador de Google y todo eso, así que tenemos que tener mucho en cuenta este encabezado. Hay que tener en cuenta de que solo se puede utilizar una vez en un documento HTML. Por ejemplo, aquí yo podría poner encabezado principal, de esta forma, y también puedo generar varios encabezados como H2, en el cual podemos poner encabezado 2, por ejemplo H3, encabezado, en este caso encabezado 3. De esta forma vamos a generar para notar la diferencia cada uno de estos encabezados. En este caso ya vamos en 4 y nos faltaría el H5 y el H6. Si nosotros ejecutamos este documento HTML, vamos a notar la diferencia de los encabezados. Vamos a presionar clic derecho, Open Live Server, vamos a abrir con Live Server y como verás va de más grande a más pequeño y todos están en negritas. Entonces más adelante vamos a utilizar varios encabezados en un sitio web. Tal vez vamos a utilizar de este tamaño, pero no te preocupes que podemos utilizar el H2 para realizar varios encabezados y lo podemos engrandar el tamaño utilizando CSS. Entonces, estos son los encabezados. Aparte de los encabezados, también vamos a ver los comentarios. En muchos lenguajes de programación vas a encontrar los comentarios. Estos comentarios son ignorados al momento de interpretar o compilar el código. Se hace de menor a mayor, signo de admiración, guión, y aquí nos autocompleta. Esto es un comentario. Este comentario no se va a mostrar en nuestro sitio web, es simplemente para el desarrollador con el cual nosotros podemos comentar una línea de código. En este caso, por ejemplo, podemos poner encabezado importante de esta forma o encabezado más importante. Y los demás podemos tal vez comentar también encabezado menos importante. O también podemos agregar más comentarios diciendo aquí que este encabezado o esta etiqueta H1 solo se puede utilizar una vez en un documento HTML. Si nuestra página web va a contener varios encabezados, entonces podemos utilizar varias veces el H2 o el H3, pues estos encabezados de H2 hasta H6, pues podemos utilizar cuantas veces queramos en un documento HTML. Solo el H1 es el que podemos utilizar una vez en un documento HTML.
Vamos a explorar más sobre las etiquetas. En este caso vamos a ver etiquetas para texto y muchas etiquetas más. Por ejemplo, vamos a poner acá tipos-texto.html. Y aquí vamos a generar la estructura base del lenguaje HTML. Vamos a poner tipos de texto. Uno de ellos ya habíamos visto que era, en este caso, para el párrafo. Por ejemplo, aquí vamos a generar un H1. Vamos a poner tipos de texto de esta forma. Y aquí podemos utilizar la etiqueta P, en este caso la etiqueta P, para los párrafos. Entonces aquí, si nosotros creamos un artículo, pues vamos a poner en H1 o en H2 el título del artículo y dentro de la etiqueta P vamos a colocar los párrafos. Podemos generar automáticamente los párrafos. Si a ti te aparece aquí Lorem, es de Lorem Ipsum. Cuando vas a poner en Lorem, como deberás, te genera automáticamente un párrafo. Podemos presionar Alt Shift más F para que formatee el documento y así podemos ver el párrafo. Aquí está la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre. Si nosotros ejecutamos este archivo, vamos a tener de esta forma el título y en este caso el párrafo. Como verás, aquí hay saltos de línea. Si nosotros generamos más saltos de línea, estos saltos de línea no se va a tomar en cuenta en nuestro sitio web. Como verás aquí, si actualizamos, va a ser continuo la letra desde el inicio hasta el final. No respeta los saltos de línea que estamos generando aquí. Si nosotros queremos generar estos saltos de línea, nosotros podemos utilizar la etiqueta BR. Por ejemplo, dentro de la etiqueta P, voy a colocar una etiqueta BR. Esta etiqueta BR simplemente es una etiqueta, no tiene inicio ni cierre, pero lo que va a generar es un salto de línea. Así que aquí nosotros podemos colocar varios BRs, cuantas veces queramos, si queremos generar estos saltos de línea. Y si actualizamos aquí, como verás, la etiqueta BR ha hecho saltos de línea. Aparte de eso, también podemos utilizar una etiqueta HR que genera una línea. Por ejemplo, dentro de aquí voy a colocar HR. Esta etiqueta HR también es igual que BR, simplemente es una etiqueta, no tiene inicio y cierre. Y aquí tenemos este HR. Si nosotros vamos aquí, como verás aquí, después del título se ha generado una línea. Y por ejemplo, después del párrafo, también podemos generar otra línea. Vamos a poner aquí HR. Y si nos fijamos, como verás, aquí se ha generado otra línea. Hay otra etiqueta, que es la etiqueta pre. Esta etiqueta lo que hace es preformatear, en este caso, el contenido que va a estar aquí. Por ejemplo, si generamos con Lorem Ipsum, y en este caso, dentro de pre, vamos a generar varios saltos de línea. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar de esta forma, vamos a generar todos los saltos de línea posible de esta forma. En este caso, la etiqueta pre lo que va a hacer es preformatear y va a respetar los saltos de línea y también nos va a generar aquí automáticamente un espacio y todo esto. Esta etiqueta pre normalmente utilizamos para preformatear algún texto o también es normalmente utilizado para colocar poesías, canciones que prácticamente son textos un poco más preformateados y en vez de estar utilizando CSS, pues lo podemos colocar dentro de aquí y ya nos ayudaría mucho esta etiqueta. Entonces de esta forma vamos a ver varias etiquetas aparte de pre. Por ejemplo, aquí voy a colocar un HR para que me genere un espacio o una línea. Y aquí vamos a ver textos en negrita. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar algún texto en negrita, ya sea dentro de un párrafo o simplemente un texto en negrita, por ejemplo voy a colocar dentro de un párrafo. Y voy a poner aquí una etiqueta B que también tiene inicio y cierre. Por ejemplo, vamos a poner aquí texto en, y lo que vamos a poner negrita vamos a colocar dentro de la etiqueta B. Lo que va a hacer aquí es que todo lo que va a contener la etiqueta B lo va a colocar en negrita. Vamos a actualizar aquí y como verás aquí dice texto y en negrita, lo que dice negrita, está colocado en negrita. Esta B es para colocar algún texto o algún párrafo en negrita. Pero hay otro que hace lo mismo. Por ejemplo,
Podemos copiar esto y lo podemos pegar aquí abajo. En este caso vamos a poner negrita importante, por ejemplo. Pero en vez de colocar dentro de la etiqueta B, vamos a colocar dentro de la etiqueta strong. Esta etiqueta strong también hace lo mismo. Lo que nos va a hacer es ponernos en negrita, pero esta parte es muy importante. Dentro de strong tenemos que colocar un texto que sea importante del artículo. Prácticamente lo que va a hacer strong es enlazar al buscador de Google, para que el buscador, prácticamente la persona que va a buscar algún texto o algún contenido importante, pues lo va a encontrar gracias a que nosotros le coloquemos ese texto dentro de strong. Y lo mismo pasa con la etiqueta Italy. Vamos a colocar aquí dentro de P, y luego de eso vamos a poner texto en cursiva. Pero este cursiva le vamos a colocar dentro de una etiqueta I. Esto es para poner en cursiva o en itálica, por ejemplo, de esta forma. Si colocamos de esta forma, vamos a tener la parte de cursiva prácticamente en cursiva. Y lo mismo también existe este I, como la B, nosotros podemos colocar a nuestro gusto. Si queremos colocar alguna parte en cursiva o algún párrafo en cursiva, pues lo podemos utilizar varias veces. Pero strong, como el siguiente etiqueta que vamos a ver, pues lo podemos utilizar simplemente en textos importantes. En este caso, esta etiqueta se llama M, de esta forma. Entonces, esto ya no es simplemente una cursiva, sino que es una cursiva importante. Entonces, aquí vamos a tener casi lo mismo. La diferencia es que lo que utilizamos dentro de strong y dentro de M, pues son textos importantes. O ahí tenemos que colocar textos importantes. Y de esta forma existen varias etiquetas. Por ejemplo, vamos a colocar texto subrayado. Por ejemplo, vamos a poner texto subrayado. Y todo lo que está subrayado lo vamos a colocar dentro de la etiqueta U. Vamos a colocar U y aquí recién vamos a poner subrayado. De esta forma. Y lo que va a pasar con este texto es que este texto va a estar subrayado. Y otras etiquetas, como por ejemplo, para poner un texto pequeñito, podemos utilizar la etiqueta small. Vamos a poner dentro de la etiqueta P, por ejemplo, vamos a poner texto pequeño. Y la parte pequeño, vamos a poner dentro de la etiqueta small. Aquí vamos a poner pequeño. Y el resultado que vamos a tener, como verás, la parte del pequeño está muy pequeñito el texto. Así que texto pequeño. Para colocar algún código, o ya sea un código de algún lenguaje, podemos colocar dentro de la etiqueta code. Así que aquí nosotros podemos poner la etiqueta code. Y aquí, por ejemplo, podemos poner hola mundo o simplemente un código de algún lenguaje de programación. Y aquí nos va a mostrar de esta forma. En este caso, en tipo consola o tipo de texto que va a ser tipo consola. Entonces aquí hemos visto varias etiquetas. En este caso, varias etiquetas para texto, para poner en negrita, en cursiva, para poner en subrayado, un texto pequeño y también un texto código preformateado, entre otros. Ahora vamos a pasar a ver las listas. Vamos a crear un archivo HTML, le vamos a llamar listas.html. En HTML existen dos tipos de listas, unas listas que son ordenadas y las otras desordenadas. Vamos a colocar aquí la etiqueta o vamos a generar la estructura del lenguaje HTML. Aquí podemos poner simplemente listas. De hecho, esto también en algunos no hemos modificado, no hemos puesto en español, pero no importa, estamos aprendiendo. Así que aquí vamos a colocar dentro de H1, por ejemplo, podemos poner listas. Y podemos colocar otra etiqueta más de H2. Le vamos a colocar listas desordenadas. Así que voy a poner listas desordenadas.
de esta forma, y aquí vamos a crear una lista. Las listas en HTML se hacen con UL, esto es una lista. Ahora, para cada elemento de una lista vamos a colocar li. Entonces aquí tenemos una lista. Por ejemplo, aquí puede ir un elemento 01, y así de esta forma nosotros podemos crear varios elementos dentro de esta lista para que se vea como una lista. Por ejemplo, vamos a agregar aquí 3 elementos, y estos elementos, cada uno de ellas, lo podemos enumerar. Si nosotros ya ejecutamos este código, pues aquí vamos a tener una lista de elementos. En este caso le llamamos listas desordenadas. Simplemente aquí nos muestra con punto, y por eso se le llama listas desordenadas. Ahora, dentro de una lista nosotros podemos encadenar otras listas. Por ejemplo, aquí vamos a colocar otra lista UL, y dentro de aquí podemos copiar estos elementos. Así que cuando nosotros hagamos esto, de hecho aquí vamos a mejorar este código, vamos a colocar de esta forma. Si nosotros vamos aquí, como verás, va cambiando. Por ejemplo, estas son las listas que estaban al inicio, luego están estas. Y dentro de aquí, por ejemplo, podemos colocar otro elemento de la primera lista. Aquí, por ejemplo, puedo poner elemento 4 de esta forma, y nuestra lista se va a ver de esta forma. Esta es una lista por ahora, y acá del elemento 3 hay una sublista. Entonces de esta forma nosotros podemos encadenar una lista dentro de otra lista. Otra lista que vamos a ver es las listas ordenadas. Así que vamos a poner aquí H2, vamos a poner aquí listas ordenadas de esta forma. Y aquí para las listas ordenadas se utiliza OL, y para los elementos se utiliza simplemente la etiqueta li. Para las listas desordenadas se utiliza UL, y para las listas ordenadas OL. Y aquí nosotros podemos copiar, por ejemplo, tal cual todo este contenido dentro de OL. Si nosotros guardamos y actualizamos aquí, como verás, la primera lista era ordenada, y esta lista, en vez de colocar puntitos, pues nos va a colocar enumerado el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, y la sublista era desordenada porque aquí le hemos copiado el UL dentro de OL. Entonces aquí tenemos las listas como desordenadas y ordenadas. Entonces de esta forma nosotros podemos crear listas en HTML. En algún momento vamos a necesitar estas etiquetas, por ejemplo, para hacer un navbar o para hacer un menú de navegación, o simplemente para crear una lista de enlaces. Entonces, cuando necesitemos crear una lista en HTML, vamos a utilizar estas etiquetas, ya sea una lista ordenada o desordenada. Ahora vamos a aprender a crear una tabla en HTML. Por ejemplo, vamos a crear aquí, vamos a poner simplemente tablas.html. Vamos a crear una tabla en lenguaje HTML. Para mostrar datos, para mostrar alguna estadística, nosotros vamos a tener que utilizar las tablas. Así que aquí podemos poner tablas de esta forma. Y vamos a ver aquí cómo crear una tabla. Por ejemplo, aquí vamos a poner H1. Por ejemplo, podemos poner tabla en HTML. Y ahora vamos a conocer con qué etiqueta se crea una tabla. Una tabla se crea con la etiqueta table, que es prácticamente table. Y dentro de aquí tenemos que conocer algunas etiquetas, como por ejemplo tr o td. El tr es para colocar filas. Entonces nosotros vamos a colocar una fila con un tr. Vamos a poner tr. Esto es una fila. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, 3 filas, entonces tenemos que colocar varias veces tr. Aquí tenemos 2 filas, y para otra fila más, otro tr. Entonces aquí tenemos 3 filas. Prácticamente hemos construido 3 filas de una tabla. Ahora, para las columnas tenemos que colocar dentro de las filas sus columnas de cada fila. Entonces aquí, para colocar las columnas, y en este caso para colocar las columnas existen 2 etiquetas.
Uno es la etiqueta TH y la etiqueta TD. La etiqueta TH es para el encabezado de una tabla. Por ejemplo, aquí vamos a colocar en la primera fila TH. Por ejemplo, aquí vamos a colocar una columna que va a ser para nombres. Otra columna que va a ser para, por ejemplo, correo. Este va a ser el encabezado. Y otra columna que va a ser para teléfono, por ejemplo. Así que tenemos que colocar TH, teléfono. Las demás filas que hemos creado, vamos a colocarle una etiqueta TD. Esto también es para crear una columna, pero en este caso ya no es para el encabezado, sino que es para contenido normal. Por ejemplo, aquí como nombre puedo colocar Alex. Esta columna va a estar en la columna de nombres, en esa fila prácticamente, en esa columna va a estar. Y la siguiente columna debajo de correo va a estar el siguiente. Así que vamos a poner TD. Y aquí podemos poner, por ejemplo, puedo poner alex @gmail.com o gmail.com. De esta forma sería. Y por ejemplo, otra columna para colocar mi número. Puedo poner acá TD y puede ser cualquier número. Entonces aquí ya tenemos esto. Y lo mismo nosotros podemos copiar para la siguiente fila. Sus columnas solo podemos cambiar los datos. Por ejemplo, voy a poner Roel. Aquí también puedo poner Roel. Y acá puedo cambiar algún número. Y ya está. Si nosotros guardamos y ejecutamos, vamos a ver nuestra tabla. Como verás, lo que contiene, en este caso, TH, esa columna TH, hemos creado 3 columnas, una columna para nombre, correo, teléfono, pues aquí esta parte se muestra en negrita. Y los demás, lo que están en TD, se muestra simplemente en un texto normal. Por ejemplo, nosotros podemos ir aquí y podemos colocarle un borde. Vamos a ir aquí a Table. Vamos a utilizar un atributo que ya no se utiliza por ahora porque todo esto se hace con CSS. Pero aquí vamos a colocar border igual a 2, por ejemplo. Y si nosotros regresamos aquí, como verás, se muestra la tabla con un borde de 2 píxeles. En este caso el nombre, esta es una fila que ha construido con la etiqueta TR, otra fila que hemos construido con la etiqueta TR, y las columnas hemos construido con TH o con TD. Por ejemplo, las primeras columnas hemos creado con TH y lo que contiene texto normal, TD. Entonces de esta forma es como nosotros podemos crear una tabla en HTML utilizando la etiqueta table para crear filas TR y para crear columnas ya sean TH o TD, de acuerdo a cómo nosotros queremos ver el contenido, ya sea en negrita o un texto normal. Ahora vamos a ver los enlaces en HTML. En este caso vamos a ver botones o enlaces, el cual nos direcciona a otras páginas, se abren otras páginas. Para esto se utilizan enlaces. Vamos a crear estos enlaces, vamos a crear un archivo HTML, le vamos a llamar enlaces.html. Vamos a generar la estructura base del lenguaje HTML. Aquí vamos a poner en español, enlaces. Y aquí podemos crear nuestros enlaces. Vamos a colocar un H1, vamos a poner enlaces y debajo de esto podemos crear un enlace. Por ejemplo, podemos hacer un enlace para que vaya a una página externa, por ejemplo. Cuando nosotros creamos la etiqueta A, por ejemplo, aquí automáticamente se me genera el href, que va a ser igual a un valor. El valor que debe contener el href de esta etiqueta A, que son para los enlaces, pues debe contener la ruta de una página externa o página interna. Y aquí podemos poner cómo se va a llamar ese enlace o el contenido. Por ejemplo, podemos poner aquí ir a Google de esta forma, y dentro de href nosotros podemos copiar la ruta de la página de Google. Por ejemplo, esta ruta vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí dentro de href. Y esta ruta tiene que ser tal cual, no podemos poner simplemente google.com o www.google.com, sino que tiene que ir la ruta completa desde https:// y todo
la ruta. Entonces, cuando nosotros guardemos esto y ejecutemos, de hecho la parte de Google podemos borrar, aquí hay un contenido como un texto normal, pero está subrayado y tiene otro color. Y hay otra cosa más, cuando yo el puntero paso por encima, cambia el puntero de la flechita a la manito. Entonces, este es un enlace y en el cual nosotros podemos hacer clic, y cuando nosotros hacemos clic, en esa misma página se recarga la página de Google. Por ejemplo, ir a Google y se recarga la página de Google. Esto pasa porque nosotros no le estamos colocando más configuraciones. Hay una parte que nosotros podemos configurar. Podemos agregar otro atributo más. Este atributo se llama target. Este atributo por defecto contiene el valor de self, el cual lo que indica es que nosotros vamos a abrir esta ruta o esta página en esa misma página. Por ejemplo, si guardamos, hacemos clic, como verás, se guarda en esa misma página. Pero nosotros podemos configurar esta parte de target. En vez de poner self, que ya viene por defecto, podemos colocar blank. Cuando nosotros colocamos esto en blank, lo que va a pasar es que se va a abrir en otra pestaña. Vamos a ver, vamos a regresar aquí. Aquí tenemos nuestra página. De hecho, estas páginas de la lista y de la tabla podemos cerrarlas. Y aquí, si hago clic aquí, como verás, se me abre en otra pestaña. Está aquí y se me abre en otra pestaña. Si hago clic otra vez, se me va a abrir en otra pestaña. Entonces, los enlaces prácticamente sirven para eso, para direccionar a otra parte de una página externa como Google o una página interna. Por ejemplo, para una página interna nosotros podemos poner de esta forma, simplemente ponemos acá una etiqueta A. En href, pues lo podemos colocar cualquier archivo HTML que tenemos aquí. Yo lo voy a colocar el index.html que contiene Hola Mundo. Entonces aquí voy a poner la ruta, ya que está en esa misma carpeta, pues yo no tengo que colocar alguna ruta, sino que simplemente voy a colocar el nombre, porque estamos en esa misma carpeta. Entonces voy a poner index.html, voy a poner aquí ir a index de esta forma. Y voy a tener aquí dos enlaces. Como verás, están muy juntas. Aquí está ir a Google y aquí está ir a index. Puedo hacer un salto de línea en esta parte con BR, si se acuerda. Y actualizamos. Aquí vamos a tener ir a index. Y aquí me va a ir a la página de Hola Mundo. Si yo, por ejemplo, esto quiero abrir en otra pestaña, ya saben, tenemos que poner aquí target y aquí / blank. Listo. Y con esto, cuando nosotros vamos a presionar ir a index, pues nuestro index.html se va a abrir en otra pestaña. Entonces, estos enlaces podemos utilizar dentro de un párrafo o para menú de navegación vamos a utilizar estas etiquetas A. Por ejemplo, si nosotros queremos dejar dentro de un párrafo para que visiten alguna página por más información, pues simplemente podemos colocar de esta forma. Por ejemplo, aquí vamos a poner párrafo, voy a poner aquí un lorem ipsum. Voy a formatear y por ejemplo ir a Google lo voy a colocar dentro de aquí. Por ejemplo, por aquí voy a colocarlo de esta forma dentro de la etiqueta P. Y por ejemplo aquí, si actualizo, va a estar aquí un texto normal y en medio del párrafo va a haber un texto de esta forma, prácticamente subrayado con otro color, y yo puedo hacer clic aquí para ir a Google. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos trabajar con los enlaces. Como verás, es muy simple, simplemente colocamos la etiqueta A y dentro del atributo href, como valor le colocamos la ruta, ya sea de una página externa o de interna. Y también podemos configurar con target si queremos abrir en esa misma pestaña o en otra pestaña. Y luego de eso va el valor o el texto que se va a mostrar dentro de la etiqueta A. Ahora vamos a ver otra etiqueta que es para trabajar imágenes. En un sitio web siempre vamos a encontrar imágenes. Entonces vamos a ver en qué etiqueta o cómo se pone esta etiqueta para trabajar con las imágenes. Podemos crear una carpeta. Dentro de aquí le vamos a colocar img. Vamos a crear con esta. Y dentro de acá podemos copiar las imágenes ya sea en extensión JPG o PNG. Vamos a ver aquí, vamos a ir a nuestro espacio de trabajo
que es WordPress, HTML. Dentro de aquí he creado una carpeta que se llama IMG. Yo lo voy a copiar estas imágenes de CSS, HTML, JS, todos son de JPG. Tú puedes copiar otras imágenes que puedes descargar de la página y puedes practicar con esas imágenes. Ahora vamos a ver aquí, lo que vamos a explorar ahora en esta carpeta son las imágenes que he copiado. De hecho podemos observar, podemos ver aquí CSS, HTML y JavaScript. Entonces, estas imágenes lo vamos a colocar en nuestro sitio web o en nuestra página. Entonces, para eso voy a crear una carpeta, le voy a llamar imágenes.html. Y listo, voy a generar la estructura base del lenguaje HTML. Voy a poner español, aquí puedo poner imágenes de esta forma y puedo colocar un H1, puedo poner imágenes. Ahora voy a crear una etiqueta para cargar mis imágenes de un archivo que yo tengo aquí en mi proyecto. Entonces voy a poner la etiqueta img y aquí puedo poner simplemente de esta forma y aquí se me van a abrir o se me van a colocar dos atributos de src y también de alt. La etiqueta img, que es para trabajar con las imágenes, simplemente es una etiqueta única, no tiene una etiqueta de cierre. Y este atributo src es para colocarle la ruta de la imagen. Y el alt es que para poner qué imagen es la que se va a mostrar. Esto normalmente va a pasar cuando la imagen que le vamos a colocar en src no se cargue, entonces esto es lo que va a aparecer, o el mensaje que le vamos a colocar, eso es lo que va a aparecer. Entonces, por ejemplo, le vamos a colocar de esta forma, aquí vamos a mostrar nuestra imagen HTML .jpg. Entonces vamos a ir a la carpeta de imágenes /diagonal y luego de eso html.jpg. Ahora aquí también vamos a colocarle, le vamos a decir HTML. Entonces, si nosotros ejecutamos esto en nuestro navegador, aquí vamos a tener esta imagen de HTML. Como verás, cómo se muestra. Ahora, ¿qué pasa si digamos lo vamos a escribir mal o simplemente tal vez hay algún problema en el servidor y no cargó la imagen? Cuando vamos a ir aquí, se va a mostrar de esta forma. En este caso, este loguito como de una imagen y al lado HTML. Entonces aquí nos dice lo que se debería mostrarse. Lo que se debería mostrarse es una imagen de HTML. Esto también es bueno poner este alt para las personas que no ven y están navegando en tu sitio web, pues navegan con guías de voz y esas guías de voz le va a mostrar qué imagen se está mostrando en la página. Entonces aquí vamos a colocar HTML para que se muestre. Otro atributo que le podemos colocar aquí dentro de la etiqueta img es el tamaño. Por ejemplo, el width de ancho. Entonces el width le vamos a colocar 100, o sea 100 píxeles. Entonces aquí nuestra imagen se va a reducir automáticamente. Otro que podemos utilizar también es el height, que es de altura. Por ejemplo, si le colocamos 200 a height, como verás la altura es más grande y se degrada nuestra imagen. Para no degradarlo nuestra imagen, podemos colocar uno de estos atributos simplemente, ya sea width o height. Vamos a dejarlo el width. Y podemos cargar de esta forma varias imágenes. Por ejemplo, aquí voy a cargar, por ejemplo, el de CSS. Y también aquí le voy a colocar CSS. Le voy a también poner de ancho que va a ser 100. Y lo mismo, el último imagen que va a ser de JavaScript, que es js.jpg. Aquí podría poner JavaScript de esta forma y también el width de 100 píxeles. Entonces aquí se va a mostrar de esta forma mis imágenes. También nosotros podemos cargar imágenes desde un servidor. En este caso existen varios servidores para realizar estas prácticas. Aquí voy a poner un BR y también un HR. Y aquí abajo voy a cargar esa imagen. Por ejemplo, voy a poner IMG. Y aquí entre src voy a colocar una ruta de un servidor que nos va a brindar imágenes aleatorias e imágenes gratuitas. Esta página se llama Loren Flirk.
donde nos va a mostrar imágenes de gatitos, por ejemplo, o también nos puede mostrar otras imágenes que podemos encontrar por aquí abajo. Si nosotros copiamos esta ruta por defecto, vamos a copiar esta ruta por defecto dentro de aquí, y aquí, por ejemplo, vamos a poner imágenes de gatitos, por ejemplo, de esta forma. Y cuando vamos a ir aquí, aquí nos muestra una imagen de gatito. Si actualizamos, otra imagen de gatito, actualizamos, en este caso aquí aparece un gatito, entonces esta página nos muestra una imagen aleatorio de gatitos. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar en nuestro sitio web con videos, y también vamos a ver cómo nosotros podemos traer videos de YouTube a nuestro sitio web. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo archivo HTML, o si no, vamos a crear una nueva carpeta más. Le vamos a llamar videos, y aquí puedes copiar cualquier video de extensión MP4. Por ejemplo, yo voy a traer algún video que yo tenga por ahí. Por ejemplo, por acá tenía algún video de extensión MP4. Eso simplemente lo vas a copiar en la carpeta que hemos creado videos en nuestro archivo HTML, que es aquí. Aquí lo vamos a pegar y aquí tenemos este video. Y este archivo es de tipo MP4. Entonces puedes también presionar clic derecho, puedes ir a propiedades, ahí te va a mostrar la extensión. Entonces aquí vamos a crear un nuevo archivo. Le voy a llamar videos.html. Voy a generar la estructura base del lenguaje HTML. Le voy a poner español. Y aquí voy a poner videos, por ejemplo, de esta forma. Y aquí vamos a trabajar con videos. Primero vamos a cargar ese video que hemos cargado. Así que voy a poner mi video, por ejemplo, de esta forma. Y ahora sí, vamos a utilizar la etiqueta para trabajar con video. Vamos a colocar una etiqueta que se llama video, tal cual. En este caso va a tener src, en el cual nosotros podemos colocar la ruta donde está el video. Pero no lo vamos a hacer de esta forma, porque hay otra forma mejor de trabajar. Dentro de aquí, más bien podemos colocarle el tamaño. Entonces lo podemos poner los atributos como weight, de ancho. Por ejemplo, le voy a poner 320. Y también el atributo que va a ser height, de alto, por ejemplo, 240. Y también le vamos a colocar el atributo controls, para tener los controles del video. Así que esta etiqueta, como verás, tiene inicio y cierre, y le vamos a colocar estos atributos de tamaño, ya sea de ancho, de alto, y también para tener los controles. Dentro de aquí vamos a colocar, podemos poner aquí source, y la vamos a escoger. En este caso, si utilizas la ayuda, puedes poner source src, o también simplemente source. Y dentro de source vamos a colocar atributos como src para la ruta del video, y luego de eso el tipo de video que vamos a cargar. Así que podemos colocar el type, y en el type vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner video /diagonal mp4. Le vamos a decir que aquí podemos cargar videos de mp4. De esta forma nosotros podemos configurar de qué otro tipo de video podemos cargar. Por ejemplo, puede ser con otra extensión, pero en este caso vamos a cargar un video de tipo mp4. Entonces en el source vamos a colocar la ruta donde esté el video. En este caso, en la carpeta de video, aquí está un video, aquí no podemos verlo. Entonces eso es lo que vamos a cargar. Así que vamos a ir, que vaya hasta la carpeta de videos y que cargue intro web.mp4. Ahora sí, con esto ya debería cargar video en nuestro sitio web. Vamos a ejecutarlo, y como verás aquí ya está el video, y también hay los controles de poner play, pausar, en este caso para el volumen, para engrandarlo, y aquí por ejemplo para descargar y otra cosa más. Por ejemplo, si ponemos play, como verás el video se reproduce. Y aquí ya nosotros hemos podido cargar un video de nuestra carpeta, o sea, aquí de nuestro proyecto. Aparte de control, hay otro atributo que se llama autoplay. Entonces vamos a poner aquí, en vez de poner controls, vamos a poner autoplay. ¿Qué va a pasar? Que el video automáticamente se va a reproducir, y acá no están los controles. Como verás, aquí no están los controles, no podemos controlar.
Entonces aquí hay dos atributos, por ejemplo autoplay o también poner los controles, o sea el atributo controls. Pues en este caso nos conviene poner atributo controls, a menos que en algún momento necesitas que el video se reproduzca automáticamente. Pero en este caso vamos a poner controls para tener el control del video. Vamos a poner aquí BR y también HR. Y luego de aquí vamos a cargar, vamos a poner un H2. Por ejemplo, puedo poner mis videos de YouTube, por ejemplo, de esta forma. Y aquí vamos a poner un video de YouTube. Este código para poner un video de YouTube, nosotros podemos encontrarlo en el mismo video de YouTube. Yo voy a dirigirme a mi propio canal, que se llama Alex Roel Code. Y de mi canal voy a cargar un video. Por ejemplo, es esta. Voy a ingresar aquí. Y un video cualquiera, algo parecido al tema. Por ejemplo, de cómo instalar el terminal de Cmender con Visual Studio Code. Voy a ingresar aquí. Voy a pausarlo el video. Y en este caso nos vamos a ir a esta parte. Vamos a bajar aquí abajo. Y nos vamos a ir donde dice compartir. Aquí cuando vamos a poner compartir, pues podemos compartir en diferentes redes sociales. Pero nosotros vamos a ir donde dice insertar. Vamos a poner aquí en insertar. Y aquí hay un código. Este código nosotros podemos copiarlo y llevarlo a nuestro archivo HTML. Por ejemplo, vamos a llevarlo aquí. Vamos a presionar Alt Shift más F y se va a formatear. Por ejemplo, aquí. Este código se llama iframe y en este caso le está colocando automáticamente, por ejemplo, los tamaños de ancho, de altura. Aquí está el SRC, el que contiene la ruta del video, el título, el title, y aquí, como verás, encontramos más atributos. Entonces, simplemente de YouTube podemos copiar este código con esa misma configuración y nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos guardarlo y vamos a ir a nuestra página, videos, y como verás aquí he cargado en mi página un video de YouTube. Y aquí yo podría poner play y se va a reproducir normal, sin ningún problema. Entonces de esta forma nosotros podemos trabajar, ya sea con videos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este caso nuevo... le voy a poner pausa. Ya sea con videos que estén en nuestro proyecto o videos que ya estén en un servidor, como por ejemplo YouTube o Vimeo. Ahora vamos a empezar a trabajar con los formularios. En este caso vamos a aprender a crear campos de texto y vamos a también ver los atributos de estos campos de texto o cómo vamos a crear estos campos de texto. Así que, por ejemplo, yo voy a crear un nuevo archivo HTML. Voy a poner formulario.html. Y aquí, como siempre, vamos a generar la estructura base de este lenguaje HTML. Le vamos a poner formulario. Y lo mismo también podemos colocar de título principal, formulario. Ahora, para trabajar con los formularios, nosotros tenemos que crear una etiqueta que se llama for y dentro de ahí podemos crear los campos de texto. En este caso, entonces vamos a crear esa etiqueta, vamos a llamar for, como está aquí. Aquí hay una acción, en este caso esta acción ya se trabaja cuando nosotros trabajemos en la parte de backend o para enviar datos en la parte de backend. No vamos a colocar nada en la acción, pero hay otros atributos que le podemos colocar, por ejemplo, el atributo method. En este caso podemos poner qué tipo de método es el cual que vamos a utilizar. Por defecto es get, el cual se va a ver todos los datos que vamos a enviar en el URL y el post no se va a ver. Y esto ya se trabaja en la parte de backend. Así que por ahora no lo vamos a usar. Este action nada más simplemente lo vamos a dejar como está. Y acá vamos a crear los atributos, en este caso para un formulario, el label es simplemente para colocar un texto. Por ejemplo, vamos a poner aquí un label, aquí nos va a decir para quién es este label y este label va a dirigirse o para un input. Por ejemplo, voy a colocar aquí nombre y como valor también puedo colocar acá nombre, dos puntos, espacio y ya está. Entonces simplemente esto lo que va a mostrar es este texto que es nombre que le he colocado aquí.
Ahora, como hemos puesto aquí for nombre, entonces aquí debajo vamos a crear otro atributo que va a ser el input. Este input tiene varios tipos o campos de texto, hasta botones, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí si vas a encontrar button, checkbox, date, data time, entre otras cosas. Por ejemplo, email. Y entonces alguno de ellos vamos a explorar aquí. Por ejemplo, vamos a colocar input. Aquí automáticamente por defecto se va a crear el atributo type y va a colocarse texto o text. Este es un campo de texto normal. Más atributos nosotros podemos agregar. Por ejemplo, en vez de nombre vamos a colocar número. Aquí también vamos a colocar número de esta forma. Entonces vamos a colocar que va a ser de tipo número, o sea que va a aceptar solo caracteres que sean números, no va a aceptar cadena de caracteres o letras, en este caso textos. Entonces para eso tenemos que colocar el tipo de campo que va a ser number o number. Y aquí podemos colocarle, por ejemplo, el nombre de este input. El nombre de este input va a ser número o números, en este caso le voy a colocar número, y también le podemos colocar el ID para identificar este input, que también va a ser número, por ejemplo. Entonces aquí el label dice que este campo o este label va a ser para el input número, entonces por eso colocamos aquí número como name y ID número. Entonces, este valor con los valores de aquí tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, vamos a poder guardar ya esto y poder ejecutar ya. Entonces aquí lo vamos a tener de esta forma. Este es el label y al lado hemos creado un input. Y aquí nosotros podemos escribir, pero si escribimos textos, pues no nos va a aceptar. Pero si escribimos números, entonces nos va a aceptar. Entonces esto es un campo para números. Ahora, nosotros podemos crear de esta forma nuestro formulario, por ejemplo, para un registro de un cliente. En este caso podemos registrar número, nombre, email, contraseña. Entonces aquí podemos hacer todo ese registro y podemos cambiar aquí en el input el tipo de campo de texto. Por ejemplo, vamos a poner aquí BR para salto de línea, vamos a colocar WR. Y aquí nosotros podemos copiar todo lo que hemos hecho ya. Y lo único que vamos a cambiar va a ser que esto va a ser para nombre, lo que estábamos haciendo más antes. Entonces voy a poner aquí nombre, el valor de label. Y este va a ser de tipo simplemente text, porque un nombre es un texto cualquiera. Entonces aquí también vamos a poner nombre, prácticamente todo lo que hemos puesto aquí, como también el ID. Entonces, en este caso, este input sí ya va a aceptar cadenas de caracteres, ya sean textos, números, entre otras cosas. Lo mismo vamos a hacer otro, en este caso, vamos a hacerlo para un email. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner email y lo mismo aquí, email. O también podemos poner correo, pero lo vamos a dejar con email. Aquí en name podemos poner email, aquí en ID también podemos poner email. Y otro campo que vamos a crear va a ser, por ejemplo, para la contraseña. Así que aquí simplemente voy a poner podemos poner password. Estos valores van a contener aquí y aquí. Y aquí, por ejemplo, puedo poner contraseña. Y listo. Y este campo ya no va a ser de tipo texto. De hecho, aquí en la parte de email va a ser de tipo email. Entonces aquí en la parte de password o en la parte de contraseña, el tipo de campo va a ser de tipo password, de esta forma. Y esto lo que va a hacer es que va a ocultar la letra, o sea, en vez de mostrar texto normal en la parte de contraseñas, va a mostrar asteriscos. Y otro que podemos hacer con el input es crear un botón. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner BR y dentro de aquí vamos a colocar un input. Este botón va a ser para enviar todo este formulario, o sea, todos estos datos que vamos a poner en esta parte. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner de tipo, va a ser de tipo submit, y el valor que va a tener este submit va a ser enviar.
Y también de esta forma nosotros podemos colocar el nombre. Por ejemplo, puede ser enviar también, o podemos poner guardar y otras cosas. Entonces aquí tenemos un formulario. Vamos a ir a nuestra página y vamos a tener este formulario. Así que podemos colocar aquí número, podemos colocar nombre, podemos colocar contraseña. Por ejemplo, voy a poner alex@gmail.com, por ejemplo, y una contraseña. Por ejemplo, una contraseña simple podemos colocar, y como verás en el campo de contraseña, cuando ponemos la contraseña aparecen puntitos. Y aquí, como verás, el otro input, que es el botón de enviar. Y aquí nosotros podemos hacer clic en enviar. Y en este caso, como este es un formulario, el submit, el tipo submit, de tipo input, el submit, lo que hace es enviar todo este formulario, como ya había mencionado anteriormente. Entonces, esos datos que está enviando, nosotros podemos verlo aquí en el URL. En este URL, lo que vamos a ver va a ser que el name de cada atributo va a ser igual al valor. En este caso, por ejemplo, el name de cada atributo, por ejemplo, número, nombre, email, pass, todo eso va a ser igual al valor que le hemos colocado. Entonces nosotros podemos ver que el número es igual a ese número que le hemos colocado, el nombre es igual a Alex, el email es igual a esto, como verás aquí el arroba lo ha cambiado por porcentaje, y el password, como verás, yo escribí como password hola, y exactamente aquí se ve hola. Y también el valor del botón enviar, que es de enviar, igual a enviar. Entonces todos estos datos, como verás, podemos verlo. Cuando nosotros trabajemos en la parte de backend, estos datos, si nosotros queremos ocultarlos y que no se vean en el URL, pues aquí vamos a colocar el método y va a ser post. Por ahora, si colocamos este método post y vamos a colocar algunos datos, por ejemplo, aquí va a ser alex@gmail.com y una contraseña más. Cuando vamos a enviar, como verás aquí, me aparece un error. Al momento de enviar esos datos, pues me dice que esta página no funciona. Entonces eso ya vamos a verlo cuando trabajemos con la parte de backend, o cuando nosotros recibamos estos datos de algún lenguaje de programación, ya sea JavaScript o Python o Java. Pero de esta forma es como nosotros podemos crear un formulario con diferentes campos. Ahora, la otra cosa que nosotros podemos agregar aquí en los input es el atributo placeholder. Este atributo placeholder lo que va a hacer es que se va a mostrar un pequeño texto dentro del campo. Por ejemplo, aquí puedo decir ingrese número de esta forma. Entonces, si yo voy aquí, como verás aquí me aparece ese texto, ingrese número. Si escribo yo un número, ese texto automáticamente se va a desaparecer. Entonces hasta aquí ya sabemos cómo crear un formulario con sus diferentes campos. Ahora vamos a ver más atributos de este input. En este caso, por ejemplo, algunas que hemos visto del input, el type, el name para colocar el nombre del atributo, el ID para unir con el label, el placeholder para que se muestre un texto en el campo. Entonces, de esta forma nosotros también podemos agregar más atributos, por ejemplo, aparte de placeholder, el values, por ejemplo, aquí vamos a colocar values. Esto lo que va a hacer es colocarle un valor por defecto. Por ejemplo, un nombre por defecto que le quieras colocar a este atributo. Entonces, en este caso, si nosotros vamos aquí, como verás aquí ya está escrito Roel, que es el valor por defecto. Otro que podemos hacer es read only. Si nosotros colocamos en vez de values, por ejemplo, otro atributo, vamos a poner read only. Si colocamos este atributo, lo que va a hacer es que en este campo no vamos a escribir, sino que simplemente va a ser para leer, va a estar en modo lectura. Si nosotros vamos aquí, en la parte de nombre, nosotros no podemos escribir, por ejemplo, el puntero aquí no me aparece. Entonces, este campo le he colocado para que sea de tipo read only. Otro atributo, por ejemplo, es disable. El disable lo que va a hacer es deshabilitar ese campo. El otro era read only, en el cual más o menos podíamos hacer si que era así, se pintaban los marcos, pero en disable es que se deshabilita ese campo, no podemos hacer ninguna acción en ese campo.
Y otro que podemos hacer, otro atributo es el size, en el cual, por ejemplo, podemos colocar el tamaño del input. Y como verás, si yo pongo 100 píxeles, como verás el tamaño se engranda. Entonces estos size es para trabajar la medida del input, pero estos tamaños lo vamos a trabajar más adelante con CSS. Ahora, otros atributos que podemos utilizar en HTML es, por ejemplo, el required. El required es que este campo es requerido. Por ejemplo, si no vamos a colocar este required por ahora, y vamos a colocar, por ejemplo, el número, el nombre, el email, por ejemplo, de esta forma vamos a estar registrando y ponemos enviar. De hecho, este está en modo get. Lo que voy a hacer es cambiar ese método o simplemente borrarlo. Y ahora sí, voy a enviar los datos. Alex, por ejemplo, gmail.com, una contraseña, enviamos. Y acá normal se va a enviar. Por ejemplo, en la parte de nombres o en la parte, claro, en la parte de nombres, o simplemente enviamos campos vacíos. Y si hacemos enviar, simplemente aquí el email nomás me está pidiendo que yo tengo que colocar uno que sea email válido. Por ejemplo, vamos a poner simplemente email, vamos a poner enviar. Como verás, los campos vacíos se envían. Pero si nosotros ponemos aquí el atributo, por ejemplo, en la parte de nombre, vamos a poner el required en la parte de nombre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a ser necesario que ingresemos este nombre. Por ejemplo, vamos a colocar esto. Vamos a colocar un email. Ni la contraseña vamos a colocar. Vamos a poner enviar. Y me dice que acá tengo que completar este campo. Porque acá lo puse este atributo required. Y lo que va a decir que es requerido ingresar a este campo. Y ahora el otro más que podemos ver es el autofocus. El autofocus es que el puntero va a iniciar desde ese input. Por ejemplo, aquí en el email vamos a poner el autofocus de esta forma. Y si nosotros vamos a nuestra página, el puntero automáticamente está en el email. No está aquí en el nombre ni en otro lado, sino que está en el email. Por ejemplo, ahorita el puntero está en ninguno de estos campos. Vamos a actualizar. Y como verás, el puntero se traslada al email. Entonces es otro de los atributos. Ahora vamos a ver las etiquetas que son contenedores. En este caso, más adelante vamos a trabajar con contenedores, con cajas, con CSS. Entonces es necesario conocer estos contenedores. Vamos a poner aquí contenedores.html. Y aquí vamos a generar una estructura base de este lenguaje HTML. Vamos a poner español. Y aquí vamos a poner contenedores. Y aquí vamos a trabajar con los contenedores. Aquí existen varios contenedores. En este caso, el contenedor más usado para mí es el div, en el cual nosotros podemos colocar dentro de esos contenedores elementos. Por ejemplo, vamos a hacer una estructura de nuestro sitio web. Por ejemplo, normalmente hay un contenedor que se llama header y este contenedor lo que contiene es el encabezado de la página. Por ejemplo, aquí puede ir todo el encabezado de una página, por ejemplo el título principal que es H1 o H2 y aquí por ejemplo podemos poner hola mundo y luego de eso también este contenedor head también puede contener el menú de navegación. Si visitas a alguna página, la mayoría de las páginas tienen un menú de navegación en el cual puedes dirigirte a otras páginas, por ejemplo, inicio, contacto, o entre otras cosas. Entonces siempre vas a encontrar un menú de navegación, por ejemplo, iniciar sesión, entre otras cosas. Entonces aquí también hay otro etiqueta que es snap, simplemente es que puede contener un menú de navegación. Entonces, para esto se utiliza el contenedor header para el encabezado. Ahora, hay otro contenedor que es main. Este contenedor contiene el contenido principal de nuestro sitio web. Por ejemplo, aquí podemos poner de esta forma. Entonces, si estamos creando nuestro sitio web y tenemos nuestro contenido principal, pues podemos colocar dentro de main. Y otro contenedor son las secciones. Por ejemplo, podemos tener una parte para la sección de
artículos o para la sección de imágenes, otra sección para otra cosa, otra sección así. Podemos estructurar nuestro sitio web en secciones. Entonces, en este caso podemos utilizar la etiqueta section. Entonces aquí estas secciones, pues lo que contienen es alguna sección. Y dentro de aquí, por ejemplo, podemos colocar cajas. En este caso, por ejemplo, un div. Dentro de un div puede contener algunos elementos. Por ejemplo, a este le voy a llamar simplemente una caja. Y vamos a aplicarle un poco de estilo a estas secciones. Para eso vamos a utilizar el atributo style. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar un background, o sea, un background que va a ser un fondo y de color blue. Y aquí al div también le voy a agregar un estilo que va a ser también un fondo que va a ser de background. Y en este caso le voy a colocar un red que va a ser rojo. Por ejemplo, aquí voy a colocar sección 01, por ejemplo. Y dentro de aquí también puede ir, por ejemplo, un párrafo. O sea, dentro de una sección puede ir varios elementos. En este caso, subtítulo, un párrafo, entre otros elementos, imágenes, entre otras cosas. Entonces, nosotros podemos tener varias secciones, aparte de la etiqueta main, que es para el contenido principal. Aquí podemos tener varias secciones. Y ahora, si nosotros vamos a trabajar en nuestro sitio web con artículos, en ese caso, nosotros vamos a utilizar un contenedor que se llama article. Y dentro de aquí podemos poner, o por ejemplo, aquí simplemente voy a poner que esto es un contenedor de artículos de esta forma. Ahora, en muchas páginas también vas a ver el pie de página, o sea, el footer de una página. Este también tiene un contenedor que se llama footer y dentro de aquí va pie de página. Entonces, estos contenedores al momento de diseñar nuestro sitio web lo vamos a estar utilizando mucho, más que todo el div. Por ejemplo, vamos a poner dentro de header, por ejemplo, una imagen, o sea, un contenedor pequeño, cajitas por aquí, cajitas por allá. Entonces vamos a estar utilizando mucho el div. En cambio, estos son contenedores principales, por ejemplo, para el encabezado, para el contenido principal, para las secciones, para los artículos y para el pie de página, que es el footer. Vamos a ejecutar cómo se ve nuestro sitio web. Como verás, este de puro azul es una sección y el de rojito es una caja. Entonces aquí tenemos un contenedor y acá tenemos una caja. Y debajo podemos tener varios elementos como párrafos, entre otras cosas. Aquí tenemos el pie de página, el contenedor de artículos. Por ahora se ve de esta forma, pero cuando nosotros le demos forma con CSS, ahí se va a ver un poco más distinto. Ahora vamos a hablar un poco sobre las configuraciones o más configuraciones sobre la etiqueta meta. Para eso voy a crear un nuevo archivo, por ejemplo voy a poner meta.html, aquí voy a poner html5 y en este caso tenemos hasta ahora estas configuraciones. Por ejemplo, más de estas configuraciones yo ya aquí había preparado. En este caso, por ejemplo, hasta aquí ya sabemos las configuraciones, que esto es para que acepte caracteres especiales, para que sea compatible con el navegador Internet Explorer. Aquí tenemos para que sea adaptable a dispositivos móviles. Y en aquí podemos configurar, por ejemplo, en la etiqueta meta, en el name vamos a poner autor. Esto es para decir el autor del que ha escrito esta página web. En este caso también podemos colocarle el idioma. Y en el content vamos a colocar el nombre, por ejemplo aquí le vamos a colocar que es Alex Ruel. El otro es, en el name vamos a poner keywords. Este keyword son palabras claves para nuestro sitio web. Por ejemplo, si yo me dedico a desarrollo web, podría poner HTML, CSS, JavaScript o Java. Aquí puedo poner Python, entre otras cosas, de acuerdo a qué se dedica mi sitio web. Entonces acá son palabras claves por el cual va a indexar el buscador de Google. Entonces esta es la configuración para colocar las palabras claves. Otro es la descripción. En este caso, cuando nosotros buscamos alguna página, en el Google aparece una pequeña descripción. Por ejemplo, podemos probar aquí. Aquí yo voy a buscar en el buscador de Google, Oregon, por ejemplo. Y acá en el Oregon, aquí hay una pequeña descripción. Si buscas algún tema, por ejemplo, que es HTML, por ejemplo, vamos a buscar aquí HTML.
En alguna página, por ejemplo en esta página de Wikipedia, aquí hay una descripción, en esta página también hay una descripción, entonces esa es la descripción que vamos a colocar aquí, el contenido, por ejemplo, aprende nuevas tecnologías como HTML5, CSS3, JavaScript, entre otras cosas. El otro es el copywriting, aquí vamos a colocar de nombre copyright y el contenido va a ser copyright tal cual o el dominio de tu página. El otro es el name, en el name vamos a poner robots, en el contenido vamos a poner index y follow. Esto es para que Google lo indexe en nuestras páginas o haga una copia de nuestro sitio web y que indexe en el buscador de Google. Y también el follow más o menos tiene esa misma función. Si no queremos que no haga esa copia de nuestro sitio web, podemos poner no index y no follow. Simplemente de esta forma, ahí van las configuraciones. Cuando desarrolles tu propio sitio web, puedes investigar más sobre estas configuraciones. Por ahora te voy a mencionar estas configuraciones. Ahora que hemos visto muchas etiquetas de HTML, vamos a hacer una pequeña práctica. En este caso vamos a crear una aplicación que tenga un menú de navegación. Va a haber inicio, imágenes pequeños, imagen mediano, imagen grande. En el cual en el inicio simplemente vamos a tener este menú nada más. Si vamos a poner imagen pequeño, aquí se va a cargar una imagen pequeño en esta parte de abajo. Va a decir imagen pequeño de gatito y acá se va a mostrar una imagen pequeño de gatito. Luego de eso vamos a poner imagen mediano y el imagen va a ser ya un poco más grande. Y si ponemos imagen grande, pues el imagen va a ser más grande. Entonces, esta aplicación es lo que vamos a hacer, en el cual vamos a hacer este menú de navegación por donde vamos a navegar por diferentes páginas. Vamos a regresar a inicio, imagen pequeño. Cuando vamos a poner imagen pequeño, como verás aquí el texto dice imagen pequeño de gatitos. Y en el título del documento también dice imagen pequeño. Vamos a poner imagen mediano, acá dice imagen mediano y como también en esta parte imagen mediano de gatito. Y lo mismo pasa con cuando vamos a navegar a la página de imagen grande. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Vamos a ir a nuestro Visual Studio Code. En esta parte donde estábamos trabajando voy a crear una nueva carpeta. Le voy a llamar práctica. Ahora dentro de aquí, dentro de práctica, pues voy a crear mis archivos. Así que voy a presionar clic derecho. Voy a poner index.html. Este va a ser mi página de inicio. Entonces voy a generar la estructura base del lenguaje HTML. Aquí voy a poner español. En este caso puedo poner simplemente inicio o puedo poner imágenes de gatitos. Yo lo voy a dejar en inicio. Y luego de eso aquí ya puedo crear mi menú de navegación. Voy a crear header para decir que este es el encabezado. Voy a poner H1 aquí. Y voy a poner imágenes de gatito. De esta forma. Y en una lista voy a crear el menú de navegación. Así que esto va a ser una lista desordenada. Y dentro de aquí voy a colocar las etiquetas li para los elementos. Y dentro de las lis voy a crear la etiqueta a para navegar por diferentes páginas mediante el enlace. Así que aquí, por ejemplo, puedo poner inicio de esta forma, el cual va a ir a la página de inicio. Este simplemente va a direccionar a este mismo documento que va a ser index.html. Y lo mismo nosotros podemos hacer con diferentes páginas o con diferentes menús. En este caso vamos a colocar imagen pequeño. Y esto va a ir a un documento HTML que vamos a crear aquí, que va a ser imagen 1, por ejemplo. Aquí voy a crear otro HTML, voy a poner imagen 01.html. Este va a ser para imagen pequeño. Otro nuevo archivo, voy a poner imagen 02.html. Este va a ser para imagen mediano. Y para imagen grande voy a poner imagen 03.html. Entonces ahora vamos a regresar a index y en el index pues vamos a navegar por esos documentos HTML. Así que aquí voy a poner imagen 01.html y lo mismo vamos a hacer para los demás. En este caso para mediano y para grande. En este caso para mediano va a ser 02. Y para grande va a ser 03.
y aquí vamos a poner mediano y grande. Y ya tenemos nuestro menú de navegación. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ejecutar ya esto, pues aquí ya tenemos nuestro menú de navegación en el cual tenemos inicio, imagen pequeño, imagen mediano, imagen grande. Como verás aquí, cuando nosotros visitamos ya un documento o una página, cambia de color este enlace. A los que no hemos visitado todavía está de color azul. Y estas páginas por ahora no tienen nada. Entonces vamos a regresar aquí. Y en este caso vamos a trabajar, por ejemplo, en imagen 01. Y lo mismo que aquí, toda la configuración va a contener. Podemos copiar este código y podemos pegarlo en imagen 01. Y en este caso simplemente vamos a cambiar esto. Vamos a poner imagen pequeño, por ejemplo. Y lo mismo debajo de aquí, debajo de header, vamos a crear el contenedor main, donde va a ir nuestro contenido principal. Va a ir un h2 de título y vamos a poner imagen pequeño de gatito de esta forma, y luego de eso una etiqueta de imagen. Aquí vamos a poner imagen de gatito, y en la ruta de la imagen vamos a copiar de Loren Flirk. Así que nosotros podemos ir a nuestro navegador. Aquí puedo poner lorenflirk.com. Y en este caso podemos copiar esta ruta y lo podemos pegar en nuestro proyecto. Entonces aquí ya va a cargar. Ahora en la ruta nos dice lorenflix.com y acá viene unos números. Estos son las medidas de cada imagen. Entonces aquí nosotros podemos poner, queremos una imagen más pequeño de 220 por 140, por ejemplo, para que esto sea una imagen pequeño. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro proyecto, a nuestra página, actualizamos, vamos a ir a imagen pequeño. En este caso, ya carga, acá dice ya imagen pequeño, acá dice imagen pequeño de gatito y acá ya se muestra una imagen. Y lo mismo vamos a hacer para las demás páginas. En este caso, simplemente podemos copiar todo esto presionando control A. Y ahora vamos a ir a imagen 02 y aquí vamos a copiar. Y en este caso vamos a poner imagen mediano y lo mismo en esta parte. Vamos a poner mediano. Y ahora aquí vamos a cambiar, por ejemplo, una imagen mediano puede ser de 320 por 240. Y ya tenemos acá otra imagen mediano. Este menú no vamos a cambiar porque es para navegar, es lo mismo. Y lo mismo vamos a hacer para imagen 3. Aquí lo único que vamos a cambiar va a ser el título, vamos a poner grande, vamos a bajar más acá este mediano vamos a cambiar por grande, y en este caso le vamos a poner, por ejemplo, 420 por 320. Ahora sí, si regresamos aquí, vamos a actualizar, vamos a ir a inicio, vamos a ir a pequeño, acá se va a cargar una imagen pequeño, vamos a ir a imagen mediano. En este caso, como verás, la imagen es más grande. Y si ponemos imagen grande, y la imagen es un poco más grande. Ya tenemos completado nuestra aplicación utilizando simplemente HTML. En este caso tenemos un menú de navegación para navegar diferentes documentos HTML. Y cada documento HTML muestra diferente contenido. En este caso, una imagen pequeño, una imagen mediano y una imagen más grande. Ahora lo que vamos a hacer ahora es que nosotros tenemos aquí en esta parte, esta página, y aquí en el documento o en el título del documento a su lado hay un logo. Vamos a colocar ese logo también en nuestra aplicación. Vamos a colocar aquí un pequeño imagen de un gatito. Para eso tenemos que tener una imagen en extensión .icon. Lo vamos a hacer de la siguiente forma, lo vamos a hacer desde cero. Voy a ir a esta página que es iconfinder.com, en donde podemos descargar iconos gratuitos. Así que yo voy a poner cat de gatito y voy a poner en esta parte free, prácticamente imágenes gratuitos. En este caso puedes seleccionar la imagen que te guste. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta, y voy a pasar a descargar. Cuando ya lo descarguemos, vamos a buscar una página que en este caso vamos a descargar en .png. Vamos a decir que convierta de PNG
a ICO. Y vamos a ir aquí, en esta parte, y aquí nos dice que tenemos que subir el archivo para iniciar la conversión. Entonces, de mí normalmente se descarga en mi carpeta de descargas, que es esta. Por ejemplo, voy a cambiar de nombre, voy a poner cat logo, por ejemplo. Y esto voy a subir desde acá. Voy a poner aquí en este botón. Y voy a ir acá, por ejemplo, en la parte de descargas. Voy a seleccionar cat logos. Ya subí. Voy a iniciar la conversión. Ahora me dice que está convirtiendo. Voy a esperar hasta que termine de convertir. Ya ha finalizado. Cuando finalice nosotros podemos descargar. Como tenemos aquí el cat-logo.ico. Puedo poner mostrar en carpeta. Y este cat-logo voy a copiarlo. Este es de .ico. Así que simplemente lo copias el archivo. Vamos a ir a nuestro espacio de trabajo. En este caso es Workspace, HTML, prácticas. Y aquí voy a crear una nueva carpeta que va a ser IMG. Y dentro de IMG voy a copiar este logo. De esta forma. Entonces ahora voy a ir a mi Visual Studio Code. Voy a ir a la parte de Index. En este caso, debajo de Title o encima de Title. Vamos a utilizar la etiqueta link, que también esta etiqueta link se utiliza para importar archivos HTML, pero en este caso vamos a utilizar para importar un icono. Así que acá en la ayuda podemos encontrar que va a ser link, nos dice que CSS, otros archivos, en este caso vamos a poner favicon. Cuando vamos a poner favicon, aquí automáticamente va a ser las configuraciones, por ejemplo link, un atributo rel, nos va a decir que shortcut ico, y en href vamos a poner la ruta donde está nuestro icono, y acá nos va a decir el tipo, que va a ser de tipo imagen y de tipo icono. Entonces dentro de aquí o dentro de esta etiqueta que no tiene ni inicio ni cierre y se pone dentro de head, entonces en esta parte podemos cargar nuestro icono, el cual está en prácticas y en mg cat-logos.ico. Entonces vamos a poner img cat-logos.ico. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra página. Vamos a ir a inicio. Y como verás ahora ya tenemos aquí nuestro icono. Prácticamente como las demás páginas, nosotros también tenemos nuestro icono. Pero si vamos a navegar a imagen de pequeños o a imagen pequeños, ese loguito se desaparece. Entonces lo que vamos a hacer es copiar toda esta configuración que hemos agregado, copiar en los demás archivos, por ejemplo en H1, vamos a copiar, digo en imagen 1.html, vamos a copiar, en imagen 02.html también vamos a copiar, y lo último que sería en imagen 03, que es para las imágenes grandes. Copiamos y ya está. Ahora si regresamos aquí, actualizamos, vamos a ir a inicio, sigue teniendo el logo, vamos a ir a imágenes pequeños, sigue teniendo el logo, así sucesivamente en cada de nuestros documentos se va a mostrar este logo. Entonces aquí hemos creado nuestra primera aplicación que lo que muestra son imágenes de gatitos. Bueno, esto fue todo de este curso de HTML. Espero que hayas aprendido muchas cosas sobre este lenguaje HTML y si es que te ha gustado este curso, no olvides de ponerme me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Bueno, conmigo nos vemos en el próximo video.